y vamos a leer varios pasajes bíblicos, pero vamos a comenzar con Génesis, capítulo 37, versículo 4. Hablaremos de 7 hombres que enfrentaron diferentes conflictos y dificultades. Pero estos hombres, amados, no solamente tuvieron problemas físicos, confrontaciones visibles, sino también tuvieron confrontaciones espirituales y determinadas influencias que lo que querían era estancarlos en el camino. Entonces vamos a comenzar hablando del conflicto de José. No voy a hablar de la historia, voy a ir un pantallazo sobre de la vida de cada uno de estos varones para poder reflexionar en lo que el Señor tiene para nosotros hoy. Primero vamos a comenzar hablando del conflicto de José. José fue vendido por sus hermanos y ellos tramaron hacerlo pasar porque estaba muerto para que su papá no lo buscara. Entonces, piensen en ese muchachito cómo se sentiría, ¿verdad? Vivió esclavitud en sus años de vida, vivió calumnias y vivió en la prisión. Entonces quiero comenzar leyendo Génesis 37:4 porque vamos a encontrar cierta palabra para hablar a nuestro corazón. Y dice así: y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos ellos, les aborrecían y no le podían hablar pacíficamente. Dios, ¿verdad? Qué terrible cuando se levanta esto en los hogares. Y esto es un espíritu que se aloja en las familias y en muchos lugares donde estamos nosotros conviviendo, compartiendo, que es la envidia y el celo. Y estaba dentro de su propio ¿qué? ¿Verdad? Bueno, vamos a Génesis 39. Vamos a estar leyendo varios pasajes bíblicos. Génesis 39, versículos 20 y 21, y dice así: y tomando José, lo pusieron en la cárcel, en el lugar donde estaban los presos del rey. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. ¡Wow! El que conoce la historia se acuerdan que él era inocente. Quiero que ustedes piensen que cuando él fue vendido, él tenía 17 años. ¿Cuántos años tenía? 17. Ahora él estaba encarcelado. Vamos a Génesis 45:4. Génesis 45:4 dice: entonces dijo José a sus hermanos. Ya tenía José, amados, quiero aclarar, 30 años. Fíjense, desde los 17 a los 30 años. Se habrían pasado, ¿no? Pero en este momento de la historia, él ya tenía una autoridad en el reino. Él ya tenía una posición diferente. Por eso en este pasaje dice así: entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron, y él le dijo: yo soy José vuestro hermano, el que me vendisteis para Egipto. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Amén. Me quiero detener en esto. Este varón había crecido en años y espiritualmente. ¿Él tenía falta de perdón? Tal vez tenía algo, porque cuando leemos la historia nos damos cuenta que él se encierra, se pone a orar, clama a Dios, y cuando él le habla a sus hermanos, él había curado su corazón. Fíjense en que había pasado tantos años y ahora los hermanos vienen a buscarlo, a pedirle ayuda. Pero no sabían que él era el José que lo habían primero tirado en una cisterna para después venderlo. Entonces piensen ustedes que este varón tuvo que pasar por conflictos, pero también tuvo que perdonar y tuvo que haber perdón en él, en su corazón, para él hacer esto. Y
Animo a que lean la historia para que vean lo que Dios hace con él en ese momento. Ahora vamos al conflicto de Moisés. Y acá quiero detenerme en un detalle sumamente importante. Moisés fue llamado para ser el libertador del pueblo de Dios, pero él tuvo la primera lucha. Y quiero ir a Éxodo 3:11. ¿Y saben cuál fue su primera lucha? Con él mismo. Su primera lucha fue con él mismo, la duda personal. Dice Éxodo 3:11, entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Cuando hay una pregunta para Dios es que estoy dudando que yo no soy capaz de hacer eso que Dios me está mandando. Entonces, ¿quién soy yo para ir? Y cuando nosotros vamos al versículo 14 del mismo libro, dice Dios, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el primer conflicto que tiene Moisés? Con él mismo. Dios le estaba dando una orden y él dijo, ¿quién soy yo? Pero lean la palabra y se van a dar cuenta de la excusa que le pone el Señor. Y así somos nosotros. Dudamos de que Dios nos pueda bendecir y poder vivir con una familia en bendición. Comenzamos a dudar de poder vivir de determinada manera. ¿Por qué? Porque ahora nos vamos a ir dando cuenta de ciertas cosas. Moisés fue líder para el pueblo de Israel. Pero no le fue fácil, porque él enfrentó conflictos, presión, oposición, murmuración, amados, porque hasta de su propia familia, sufrió una gran oposición de parte del faraón. Él sufrió quejas, hostilidad del propio pueblo, su propia hermana. Entonces vamos por la vida creyendo lo que han dicho de nosotros. Y escuchando. Lo peor es que si nosotros escuchamos y no le damos corte y confiamos en lo que Dios dice, seguimos adelante. Pero cuando nosotros permitimos que esas cosas queden en nuestro corazón, nos va deteniendo. Y ahí vamos caminando pasito a pasito, tan lento que no llegamos a vivir la bendición y el propósito que Dios tiene para nosotros. ¿Qué fue lo que se levantó espiritualmente en el proceso de Moisés? El espíritu de resistencia a su ministerio. Pero con él llevaba al orgullo que había en su familia y en el pueblo de Israel. Dijimos que había sufrido José espiritualmente. Un espíritu de envidia y de celo. Moisés tenemos el espíritu de resistencia y de orgullo. Pero no era cualquier cosa, estamos hablando que la lucha era ministerial, era con la familia, el que conoce la historia. Ese hombre también sufriría cuando su propia hermana se pone a murmurar, ¿no? Vamos ahora al conflicto de David. David era un joven pastor que fue, no nos olvidemos, como diciendo su papá, sus hermanos, bueno, sí, él está en el campo, pero él es el hermanito ahí, el pastorcito, ese que está ahí. Y era ese al que Dios estaba, ¿qué? Llamando. Era ese que la propia familia consideraba que se iba a quedar ahí. Entonces fíjense que en el conflicto de David, yo quiero leer 1 Samuel capítulo 17, versículo 45. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. ¿Entienden? Amén, gloria a Dios. Tendrás toda la fuerza, el carácter, la manera de gritar y todo lo que tú quieras, pero yo vengo en nombre de... ¡Wow! Tengo que saber que el nombre de Cristo tiene poder y que la sangre de Cristo tiene poder. ¿Y cuándo la recibí? Cuando Cristo murió en la cruz por nosotros. Y ahí está la diferencia. ¿Qué es lo que tú te crees? ¿Qué es lo que tú piensas?
Y cuando nosotros llegamos al Evangelio, no nos podemos olvidar que hubo gente que intercedió por nosotros. Tal vez familias, tal vez amigos que oraron años por ti. Y a veces estamos tan engañados con las cosas que nos dicen y nos desviamos del gran propósito de Dios. Pero había gente que se paró en la brecha para orar por ti. Vamos al conflicto de Elías. Me olvidé de decirles lo de David. David entonces enfrentó menosprecio, enfrentó rechazo, persecución, arrogancia, y no se olviden que él, siendo inocente, el rey Saúl le tenía una envidia y un celo que lo persiguió por todos lados. Muy bien, vamos a Elías. Quiero leer Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 37. El profeta Elías, amados, no le fue fácil en su ministerio. Tuvo que demostrar que cuando él oraba, Dios realmente se manifestaba. Y tuvo que creerle a Dios. Él recibió muchos conflictos en cuanto a la idolatría del pueblo. La reina Jezabel lo persiguió a muerte. Había adoración extraña en el pueblo. Y él iba con la verdad. Entonces, como él le quedaba sin apoyar todo eso, tenía la persecución. Primera de Reyes 18, a partir del versículo 37, dice así: Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo se postró y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Amén, gloria a Dios. Amados hermanos, yo he tenido la experiencia de tener que orar y ayunar y pedirle a Dios que Dios haga un milagro en mi familia para que puedan ver el poder de Dios y le crean a Dios. Porque cuando yo voy de donde salí, digamos, del pueblo de donde vengo, no me ven como pastora, les cuesta ver como pastora. ¿Por qué? Porque me ven la hija, me ven la hermana, me ven esto, me ven lo otro. Entonces uno tiene, porque le pasaba esto a este siervo. Nosotros tenemos que orar, que ellos nos puedan ver. Nuestra vida sea un testimonio de hombres y mujeres de fe. Y que cuando llegamos al Evangelio, somos diferentes. Somos hermanos, somos hijos, somos padres, pero ¿cómo somos? ¿Me entienden lo que digo? Tiene que presentarse el poder de Dios. ¿Sí? ¿Me están entendiendo? Entonces este varón dice: por favor, respóndeme, Jehová, respóndeme. Pero él estaba con un corazón sincero. Quiero que tú te manifiestes, porque es para honrarte a ti, es para glorificarte a ti. Los que han estado saben, yo cada día le agradezco a Dios ese gran milagro que Dios hizo con mi mamá. ¿Por qué? Porque era clamar que Dios hiciera ese milagro para que estuviera bien, para que el resto de mi familia entendiera que había un Cristo que tenía poder y que podía sanar. ¿Entienden lo que digo? Pero es cuando uno va y le dice: Señor, ayúdame en esto, porque la persona necesita. ¿Entienden? ¿Cuántos cristianos hay que están años sufriendo y padeciendo una enfermedad, un problema familiar, amados, y necesitan de que se levanten hombres y mujeres de fe a orar y clamar por ellos? Porque si ellos se llenan su corazón y su alma, tienen nuevas fuerzas para clamarle al Rey por ese milagro. Y ahí es un pueblo que se levanta. Pero yo no puedo imponerme si Dios no va conmigo. Y eso era lo que este varón le dijo al Señor: respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios. Eres el Dios. Así tenemos que orar para que nuestra familia llegue a los caminos de Dios, para cambiar las situaciones. Pero lo tengo que creer yo. Y dice: y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. No soy yo que los voy a ganar para Cristo. Yo soy instrumento en las manos del Señor para orar.
para interceder, para aplicar la fe. Pero ¿quién hace la obra? El Señor hace la obra. Ahora vamos al conflicto de Daniel. La historia de Daniel es muy conocida. Él fue exiliado, ¿verdad? ¿Dónde lo metieron a Daniel? ¿En el pozo de qué? De los leones. ¿Lo comieron los leones? No, no lo comieron. Entonces testificó ahí porque hasta el rey se sorprendió que no le pasó absolutamente nada. A sus amigos, ¿lo metieron en dónde? ¿En el horno de fuego? ¿Les pasó algo? No. Entonces quiero decirles algo. Nosotros conocemos esta parte de la historia. Cuando vemos el diario del lunes, facilísimo. Pero el que la vivió el sábado, el domingo, ellos vivieron, fue difícil. Ustedes pueden venir y contarme una situación que vivieron ustedes y ya pasó el tiempo, pero el que la vivió y la sufrió, ¿entienden lo que digo? Fue algo poderoso lo que Dios hizo. Ahora Daniel recibió algo muy importante. Él era un hombre de fe, dice que oraba 3 veces al día, pero en la vida de Daniel se levantó la oposición humana, amados. Todo lo que lo atacaba a él tenía que ver para destruir la fe de este varón. Él oraba 3 veces al día, ¿se acuerdan que se levantaron para denunciarlo? Porque él no honraba al rey. Cada situación que él vivía era un tema para atacarlo en su fe. Los que estuvieron en prédicas anteriores sabemos que lo más terrible que él vivió, ¿se acuerdan? 21 días orando y ayunando. Él no escuchaba la voz de Dios porque se había levantado un espíritu que bloqueaba en un muro y él pensaba que estaba solo. ¿Y estaba solo? No, ¿se acuerdan que el Señor mandó un ángel para ayudarlo y decirle, cuidado, yo estoy acá? Estoy probando tu resistencia, tu perseverancia. Y ahí está el problema en las dificultades nuestras. No estamos solos, amados. Tenemos que creerle a Dios. Entonces, Daniel capítulo 6, versículo 4 dice, entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en la relación al reino. Mas no podían hallar ocasión alguna o falta porque él era fiel. ¿Cómo era él? Fiel. ¿Cómo era él? Fiel. Fiel al rey. A Dios. Era fiel a Dios. Entonces no podían hacerlo caer. Vamos ahora a Hechos, al Nuevo Testamento, el libro de Hechos, y voy a estar terminando con este pasaje. Capítulo 6, versículo del 25 y 26. Acá tenemos a Pablo y a Silas. Ellos van y empiezan a predicar y a liberar a una mujer. Comienzan a liberar a una mujer. Entonces, fueron golpeados y encarcelados en Filipos, porque estaban orando y liberando a una mujer. La liberaron. Ahora miren lo que dice la palabra. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas. ¿Dónde dije que estaban? Pero estaban ¿Estaban en las cárceles de ahora? No, no estaban en las cárceles de ahora. No estaban en las cárceles de ahora. Entonces dice, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos lo oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Se soltaron de todos. Significa que habían 2 hombres que orando contagiaron la bendición. ¿Para quiénes? Para todos. Entonces, ¿qué sucede acá? Tenemos 7 hombres que no les fue fácil. Tal vez la vida de ustedes no fue fácil. Pero miren la diferencia de estos hombres, si ustedes buscan en la Biblia, por supuesto, y siguen buscando, y van a encontrar que cada uno de ellos recibió una gran bendición. Ahora, ¿qué es lo que José, Moisés, David, Daniel, Pablo y Silas tenían en común? Y acá quiero hablar con ustedes de lo que estos hombres tenían en común, como tantas mujeres de la Biblia.
Pero hoy estoy hablando de varones, porque fue lo que el Señor trató conmigo en esta palabra. Había perseverancia, había resiliencia, había valor, había coraje, había humildad, había dependencia de Dios. Gloria a Dios, hermano. Había fe. Bien, y había fe. Había obediencia, porque quien tiene fe, obedece, amados. Obedece a Dios. Y había la visión. ¿Tú tienes visión? ¿Tú has entendido que no viniste a la tierra para casarte, tener hijos y vivir un problema tras de otro? No. Nosotros tenemos que entender la visión, el propósito de Dios para nuestras vidas, todos. No podemos poner excusa porque tenemos 40, porque tenemos 50, porque tenemos 60. Hubieron hombres de la Biblia que Dios los llamó con 40 años. Yo no vine al pastorado jovencita. No voy a decir la edad tampoco. Pero cuando Dios te llama. Y no importa la edad, amados. Somos nosotros que ponemos excusa como lo hizo Moisés. ¿Cómo voy a ir yo? Se estaba limitando él mismo. Entonces, necesitamos tener la visión y el propósito, la esperanza y la motivación de seguir adelante dirigidos por Dios. Ahora, todo lo que nosotros vivimos tiene un porqué. Y les digo bien claro esto. Todas las situaciones difíciles que he vivido, hoy la he usado alentando y ayudando y orando por otros. No hay nada, amado, que esté fuera de la cobertura del Señor. Si tuviste demasiados problemas matrimoniales, ¿sabes en qué Dios te va a ayudar? Y te va a usar en que alientes a esas mujeres. Si tuviste problemas de adicciones, ¿sabes en qué Dios te va a ayudar? En los casos de ¿qué? De adicciones. Si tuviste problemas de diferentes situaciones en tu vida, es donde Dios te va a usar, porque tú lo viviste. ¿Entiendes? Si has vivido enfermedades, yo he vivido algunas enfermedades complicadas, y Dios me ha usado para aconsejar a esas personas que creyendo en Dios puede ser sano. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Cuando hemos tenido dificultades, aquellos que no podían tener hijos, tenemos empatía por los que no pueden tener, por aquellas mujeres que no pueden tener. He vivido en estos años, amados, rodeada de personas, de mujeres que he tenido que ayudarlas y aconsejarlas. Porque parece que no se sabe, ustedes no se imaginan lo que se sufre cuando se quiere tener un hijo y parece que salís, abriste la puerta de tu casa y ves la mamá con el cochecito, la mamá con el otro cochecito y el otro niño. Pasás y querés ver a 3, 4 con niños, vos decís, ay, yo quiero uno. ¿Entienden lo que digo? Entonces, cuando uno fue tratado y confrontado con situaciones, uno valora lo que después Dios te va dando. Quien ha tenido problemas económicos y ha tenido que orar y clamarle al Señor y decir, Señor, dame sabiduría para que esta platita me alcance hasta fin de mes y darle comida a los niños. Cuando Dios empieza a bendecirlo, no se olvidan de dónde salieron, porque cada día van a ser agradecidos. Y la palabra dice que cuando tú sos agradecido en lo poco, Él te pondrá en lo mucho. Entonces, eso también es en la vida espiritual. En la vida espiritual. Así que estos varones tuvieron visión, tuvieron esperanza, motivación, tuvieron fe. Ojo con esto. Ojo con lo que les voy a decir. Y yo pongo acá que estos varones, algo tan importante, es que tuvieron la capacidad para perdonar y amar a los enemigos. Porque, a ver, amado, ¿les parece que fue fácil todo esto? No. Por más que la palabra nos diga que la lucha no es contra carne ni sangre, sino que es no. Vamos a tener dolor. Nos va a doler, nos sentimos lastimados, nos sentimos heridos. Pero estos varones tuvieron capacidad para perdonar y amar a sus enemigos. Y eso es lo que refleja la actitud de que Dios está trabajando en mí. Ay, ninguno dice amén. Esa es la manera de saber si Dios está tratando y sanándome a mí. ¿Me están entendiendo? Entonces, estos hombres sufrieron
pero tuvieron la recompensa. Ustedes no están acá al azar. Dios los ha escogido, pero tenemos que aprender a caminar con los principios de Dios y entender. Todos vivimos situaciones diferentes, pero todos podemos tener algo en común, que es la fe, la esperanza, confiar en que Dios va a sacarnos de la dificultad, creer que Dios nos está hablando cada día. El problema es que somos nosotros que a veces no lo escuchamos y queremos todo para ayer. Y el Señor no trabaja así, porque tus tiempos no son los mismos que el Señor. ¿Qué visión tengo de reino? No me conteste. ¿Qué visión tengo de reino? ¿Qué visión tengo de reino? Dios llamó a todos a ser parte del cuerpo de Cristo. Dios llamó a todos a ser parte del cuerpo de Cristo. Pero si ustedes no lo creen, pasarán la vida en la misma dificultad y en el mismo círculo como pueblo de Dios sin entender que Dios tiene un gran propósito para sus vidas. Y ahí está la diferencia. Un pueblo unido vence. Un pueblo, y acá no es, nosotros guerreros, yo sola no puedo. ¿Qué necesito? Todos necesitamos ayuda. Todos necesitamos. En el pueblo de Cristo estamos seleccionados por el Rey. Yo no sé si hoy o mañana el Señor me dice, Sandra, esto ya no es tu lugar, levanto a alguno de la iglesia, yo gloria a Dios me voy feliz, contenta, porque están dentro de la voluntad ¿de quién? De Dios, porque esto no es mío. Dios me ayudó a fundar este lugar, a levantar este lugar. Pero, ¿hasta cuándo? No lo sé, porque esto no es mío. Es del reino de Dios. Yo lo he entendido de tal manera, amados, que ustedes tienen que entender. Yo oro por un pastor. Dios me levantó a mí. Dios sabe la necesidad de la iglesia. Necesito líderes, varones. Y yo oro, porque yo no me voy a apresurar a levantar a nadie. El que tiene que dirigir, ¿quién es? Dios. Ese varón perfecto va a ocupar el lugar de copastor o de pastor futuro, no sé, porque lo va a elegir Dios, porque lo va a preparar Dios, porque Dios lo va a sostener, porque Dios lo va a preparar. ¿Me entienden? Entonces es qué visión tienes tú. Ahí está el tema. ¿Qué visión tienes tú del rey, del reino? ¿Qué identidad tienes de hija? Porque acá el problema es si tú conoces tu identidad como cristiana. ¿Cómo tú tienes esa impronta de entender cuánto vales para Dios? Y vales mucho. Y vales mucho. Y fuiste escogido, no ahora. Fuiste escogido desde el vientre de tu madre. La palabra lo dice. El problema es que si no llegamos al evangelio en la niñez o en la adolescencia o infinidad, es como estos varones de Dios, tuvieron que enfrentar infinidad de cosas. Pero hay un propósito y hay una visión. En Éxodo 33, versículo 15, a mí me gusta mucho esta palabra porque Moisés le dice a Dios, si tú no vas con nosotros, no queremos ir. Estoy parafraseando, pero es si tú no vas conmigo, yo no me animo a salir de este lugar. Así oró él para poder liberar a ese pueblo y comenzar la marcha hacia el desierto. Ahora, esto es entender, Señor, si tú no me acompañas en este caminar, no me quiero mover si tú no me diriges. No me quiero mover si tú no me diriges. Y acá viene el tema. Si el Señor me dirige, no caigo. No me quedo estancado en el camino, amado, porque Él me va cuidando paso a paso. ¿Saben por qué nos hemos golpeado tanto? Porque no iba el Señor con nosotros. Pastora, no sé entenderlo, no entiendo. ¿Cómo dejo que Dios me guíe? Buscando, conociendo. ¿Cómo lo hago? Tengo que humillarme, aprender la palabra de Dios, cada mensaje que Dios me da. Buscar,
Ayunar y decirle, Señor, necesito que hables conmigo, necesito escucharte. Si yo soy sensible a la palabra, amados, y no leo la Biblia como corriendo, como un libro más por compromiso, y me detengo, el Señor revela. Siempre el Señor revela. Y los invito a cerrar sus ojos y vamos a orar. Bendito Dios. En este momento va a haber una parte, ustedes repitan lo que yo oro y después sigo yo sola. Me presento ante el tribunal de Dios con mi abogado defensor. Te doy las gracias, Señor, porque has sido mi fortaleza y mi refugio. Hoy me he visto con la armadura de Dios para resistir las fuerzas del mal. Yo, Sandra, te pido que me des poder para enfrentar las luchas espirituales. Todo aquello que se levante contra mí, Señor, déjalo inoperante. Revísteme con el cinturón de la verdad, con la corona de la justicia, con la coraza de la justicia, con los zapatos de la paz. Que seas tú, Señor, ayudándome a ser realmente ese hijo que transmite el Evangelio. Señor, que el escudo de la fe apague todos los dardos del maligno. Pon sobre mí el casco de salvación y ayúdame a empuñar la espada del Espíritu, que es tu palabra. En este momento me cubro con la sangre de Cristo y clamo por tu protección. Libérame de todo poder y opresión de las tinieblas. Rompo toda cadena de maldad que se haya formado contra mí. Renuncio a cualquier influencia de maldad y declaro que mi mente y mi corazón quedan bajo la cobertura de Cristo. Que tu luz brille en mi vida, me libere de toda oscuridad y te pido por mi familia, por mis seres queridos. Señor, quiero ser libre de todo celo, de toda envidia, de todo orgullo, de toda altanería, de toda arrogancia, de toda persecución. Quiero ser libre y no llegarán a mí los dardos del enemigo. Perdono, resuelvo perdonar hoy a todos aquellos que me fallaron, que me hicieron mal. Hoy, Señor, te pido que me ayudes a perdonar. Ayúdame a perdonar. Ayúdame a superar toda dificultad. Ayúdame a ver lo que tú tienes para mí. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te pido sabiduría. Te pido discernimiento. Te pido, Señor, que me ayudes a reconocer los ataques del enemigo. Abre mis ojos de toda ceguera espiritual. Guíame a tu Espíritu Santo. Protégeme de toda mentira del enemigo. Te pido que me perdones si te fallé, si mentí, si te engañé. Te pido que me perdones de todo pecado, consciente o inconsciente. Hoy quiero seguir tu voluntad. Quiero permanecer firme. Ayúdame a que donde pisan mis pies sea de bendición. Ayúdame que en mi casa esté tu presencia y renuncio a toda inseguridad, a todo temor, a toda falta de perdón,
Ayúdame a discernir toda mentira del enemigo y a permanecer en tu voluntad. Ayúdame a permanecer en la verdad. Toca mi corazón y ayúdame a perdonar. Y te pido, Señor, que actives ángeles poderosos para que me ayuden a ser libre. Activo mis ángeles personales, mis ángeles familiares, ángeles ministeriales para que me ayuden. Ayúdame en esta batalla. Ayúdame en cada momento de mi vida. Quiero ser libre en todas las áreas de mi vida. Quiero ser libre con mi familia. No quiero que haya peleas. No quiero que haya gritos, peleas, falta de comunicación. Espíritu Santo, lléname y desalojo de mi cuerpo, de mi mente, de mi alma, de mi corazón, todo espíritu de maldición que me haya alejado de tus bendiciones. Hoy desterro, enviando al abismo, sin retorno y sin reemplazo, toda influencia de las tinieblas que ha venido a detenerme en el camino. Hoy desalojo de mi vida todo espíritu de alastor, control mental, confusión, temor y engaño. Hoy renuncio a todo espíritu de leviatán, a todo orgullo, a toda altivez, a toda egolatría, a toda arrogancia. Hoy renuncio a agramón, a todo temor, porque no podrá paralizar lo que Dios ha traído para mi vida. Renuncio a toda kundalini que ha sido y ha venido a engañarme. Hoy renuncio a todo falso Espíritu Santo, porque hoy le creo a Cristo. Renuncio a farmaqueia, a toda adicción a los medicamentos. Hoy lo renuncio. Renuncio a Asmodeo, a toda destrucción familiar. En este momento clamo a ti por liberación familiar, por liberación en todas las áreas de mi familia, porque el Señor es el que va a plantar bandera lisi sobre mi casa, en mi familia. En mi familia no habrá pobreza espiritual, no habrá pobreza económica, porque renuncio a todo espíritu de pobreza, rechazo todo espíritu de pobreza, todo espíritu que me ha estancado. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, clamo a ti, Señor, por la victoria. Hoy renuncio a todas estas influencias que han venido a detenerme. Hoy las renuncio y me cubro con la sangre de Cristo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, me cubro con la sangre de Cristo. Amén. Amén.